Evacuaciones de aguas de lluvia. De acuerdo a lo visualizado en el video anteriormente, se pudo apreciar que la vivienda no disponía de un sistema de drenaje para excavaciones de agua de lluvia. Sin embargo, se pudo apreciar que la misma contaba con una canal proveniente del techo de la vivienda, lo que facilitaría un poco el trabajo al momento de realizar el sistema. Al no contar con la evacuación adecuada, se puede apreciar que el agua se queda estancada, lo que provoca que debilite un poco los cimientos de la vivienda. Luego de idealizar lo que se iba a ejecutar, se llevó a cabo el proceso de excavación por donde pasaría la tubería de 9 milímetros. La misma contenía unas pequeñas perforaciones. Se realizó una especie de trampa hidráulica para recolectar el agua que provenía del terreno que se encontraba al lado. Posteriormente se colocó la tubería y se aplicó una capa de grava de cantera y encima otra de piedra un poco más grande. Finalmente se pretendía tener un acabado final en el terreno con una arena fina y colocarle una grama natural. Entre las normas sanitarias podemos hablar de la terminología. La canalización de agua de lluvia, que son conductos destinados solo al desagüe de agua de lluvia. El diámetro. La anchura es un objeto con forma circular, cilíndrica o esférica. El diámetro nominal es el externo medio mínimo. El diámetro interno medio de la campana se mide mediante la media aritmética de los dos diámetros medidos perpendicularmente entre sí. El diámetro exterior es el valor del diámetro exterior en la parte del tubo, según lo especificado en la norma COVENI 519. El cociente resultante de dividir la circunferencia exterior del tubo entre pi. El espesor teórico es el espesor mínimo de pared que debe tener un tubo con determinado diámetro. Entre las normas sanitarias también encontramos algunos requisitos. La norma COVENI 656 2021 establece que los sistemas de policloruro de vinilo deben cumplir con unos requerimientos especificados según su norma. Entre esos cabe destacar las dimensiones, que podemos decir que la longitud debe tener desde los extremos de 3 a 6 metros, depende del fabricante. El diámetro y espesor de la pared debe cumplir con los valores del diámetro, espesor y tolerancia según lo especificado en la tabla número 2. El diámetro interno medio debe cumplir con los valores de diámetro, espesor y tolerancia según lo indicado en la tabla número 2. El diámetro interno medio debe cumplir con los valores de diámetro, espesor y tolerancia según lo indicado en la tabla número 2. La profundidad de campana, al igual que las anteriores, debe cumplir con lo especificado en la tabla número 3. Entre los requisitos también encontramos los tipos de materiales, entre ellos los básicos, que deben igualar o exceder las condiciones mínimas requeridas en la tabla número 1. Prohíbe el uso de plastificantes. Los materiales recuperados, empleando materiales recuperados limpios del mismo tipo y grado, generados por el mismo fabricante. Entre las normas también encontramos unos requisitos mecánicos que son indispensables para obtener una buena resistencia. Entre ellos encontramos por rotura por presión hidrostática. No deben presentar fugas en los extremos, estallar o presentarse interrupciones debido al incremento uniforme y continuo de presión. En la resistencia también encontramos por tracción, que la norma COVENI 527 en sus ensayos establece cumplir con esfuerzo de rotura mínimo de 345 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La deformación mínima en el punto de rotura debe ser en un 80%. En la resistencia al impacto, el procedimiento descrito en la norma emplea que su ensayo tardó tipo B de 9 de peso y una superficie plana. La norma indica que la parte de los ensayos referenciales por rotura de presión hidrostática debe cumplir con lo establecido en la norma COVENI 526 con respecto a la presión y el tiempo. En la resistencia al ataque químico,
emplea las sustancias indicadas en la tabla número 5 de la norma sanitaria. Presenta unos procedimientos, entre ellos se encuentran determinar la masa de las probetas con aproximación de 0,10 gramos y se sumergen completamente en la sustancia de un periodo de 72 horas, es decir, 3 días. Luego se retiran las probetas, se lavan con agua corriente, se secan y acondicionan durante 120 minutos y se determina su masa. El último paso sería la diferencia de masa, que se calcula con aproximación al 0,01% con base de la masa inicial. El aplastamiento. El aplastamiento, mediante este ensayo, las muestras se seleccionan que son comprimidas hasta un 40% del diámetro exterior del tubo. Para esto es necesario que la muestra de las probetas resulten de trozos de 150 más 3 milímetros, es decir, 153 milímetros de longitud. Entre los equipos que se utilizan para este tipo de ensayo se presentan las prensas neumáticas, las planchas de acero, la cinta métrica y un calibrador. Procedimiento. Se insertan las probetas entre los planos paralelos en las prensas. Paso número 2. Luego se sitúan las planchas sobre las probetas, que distribuyen la fuerza uniformemente a través de los mismos. Paso número 3. Seguidamente es aplicada la carga de aplastamiento a una velocidad uniforme, de tal forma que la compresión se complete en un periodo de entre 2 y 5 minutos. Paso número 4. Finalmente es detenido el ensayo cuando el apisonado sea el 40% de diámetro exterior del tubo y se remueven las muestras, comprobando que la presencia de defectos físicos de elaboración. Muchísimas gracias.